Vamos a explorar ahora un par de ejemplos de campos eléctricos. Y para ello lo que vamos a hacer en particular es usar justamente la ley de Gauss para hacer los cálculos. O sea, calcular los campos eléctricos pueden ser problemas matemáticamente complicados, pero con la ley de Gauss y encontrando superficies de Gauss apropiadas, uno puede simplificar bastante el cálculo. Y eso es lo que queremos hacer ahora en este video. Lo primero es que vamos a mirar, recordar un poco qué es lo que era la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que si ustedes tienen una superficie cerrada, o sea, yo tomo una superficie que está completamente cerrada, y tienen en el interior una carga, yo lo único que tengo que hacer es tomar los campos eléctricos que salen de la superficie hacia afuera y tomar el producto punto con la normal de la superficie. O sea que si el vector, si esta es la superficie y el vector del campo está inclinado, tengo que considerar cuál es su componente en la dirección vertical. O sea que aquí yo, al multiplicar producto punto del campo por la normal de la superficie, este es, si yo tengo una superficie, es el vector normal a la superficie LN, al hacer este producto punto, yo estoy solamente diciendo necesito aquella componente del campo que sea perpendicular a la superficie. Lo tengo que hacer para cada una de estas superficies, la sumo, y eso me va a dar igual a la carga dividido por la constante campo y la constante dieléctrica. O sea que la gracia es encontrar superficies y campos que me permitan justamente poder calcular el campo. Ahora, si yo tengo una situación en que sobre toda la superficie el campo es igual, es constante, o sea, me tengo que ingeniar de encontrar una superficie en que el campo es constante. Ejemplo, si tengo una carga puntual, la esfera alrededor es una en que yo en cualquier posición tengo exactamente el mismo campo. Y en ese caso, esta integral es trivial, porque resulta que el yo lo puedo sacar para afuera y esta integral se me transforma directamente en la superficie total. Y ese es el caso cuando lo tengo, cuando el campo es constante en todas las direcciones, es igual, sobre toda la superficie, perdón, entonces yo obtengo que el campo por la superficie es igual a esta expresión de acá. Ahora, si yo, por ejemplo, segmento, tengo una superficie y la segmento en dos lados, esta superficie de acá tiene su campo y esta otra superficie tiene su campo, en ese caso yo lo puedo aproximar a través de una suma. Entonces voy a separar esta integral en dos, cada una va a ser constante y voy a tener que, en la primera, el campo E1 por la superficie de S1, voy a sumarle la otra, que es E2, el campo en la otra mitad, por la superficie S2, me va a dar que eso va a dar este factor. Y lo puedo hacer incluso con 3. O sea que yo puedo aquí pasar de este continuo a este discreto en la medida que yo encuentre superficies que son tal que el campo es constante. O sea, la proyección del campo en la normal es constante. Veamos un par de aplicaciones para hacerlo práctico esto. Vamos a suponer lo primero que es una esfera conductora con carga. ¿Qué significa esto de que sea conductora? Significa que las cargas se pueden mover libremente dentro de la esfera. Así que si yo tengo aquí esta esfera y las cargas en este caso están definidas como positivas, las cargas se van a arrancar y se me van a repartir en la superficie, en una capa muy delgadita de la superficie, para tratar de evitar el centro, para estar lo más lejos posible de sus otras hermanas. Así que acá adentro yo no tengo ninguna carga. Así, ¿qué es lo que me dice la ley de Gauss? La ley de Gauss me dice, usted tome una superficie, llámenla superficie de Gauss, de modo que el campo por todos lados sea ortogonal y la suma de todas estas superficies va a ser igual a la carga encerrada partido por estas constantes. Pero resulta que si yo hago esto, aquí pongo una esfera como superficie de Gauss y adentro no hay carga, esta superficie por el campo va a ser igual a cero porque no hay cargas en su interior. Y eso significa que la única forma que eso puede ser posible es que el campo sea cero. Y es el típico tema de la jaula de Faraday. Y por eso en este diagrama acá, aquí yo tengo que el campo es cero. ¿Por qué? Porque me encuentro en una zona donde no hay cargas y donde las cargas afuera se organizaron de tal forma de modo que el campo en el interior es cero. Si me voy hacia afuera y pongo una superficie gaussiana aquí justo pegadito encima, o un poco más lejos con un radio R, entonces voy a obtener que la relación va a ser 1 sobre R cuadrado. Veamos un poco más en detalle esto. Vamos a suponer de que tengo una superficie de la esfera de 4pi R cuadrado, y ahora vamos a primero hacerlo para una carga puntual. Todavía no voy a suponer de que tengo adentro, voy a suponer que esa esfera que teníamos está muy chiquitita, está todo concentrado en un punto. O sea, voy a volver atrás a la esfera. Todo esto voy a suponer que está concentrado en un punto. En ese caso, yo puedo hacer que alrededor de ese punto pongo una esfera alrededor que tiene una superficie de 4pi r cuadrado. Voy a tomar, suponiendo que en todas las direcciones es igual,
el campo, en consecuencia la ley de Gauss yo la puedo poner de esta forma simple. Y ahora voy a reemplazar este S por este 4πr cuadrado. Lo voy a escribir acá, 4πr cuadrado. Me queda E por 4πr cuadrado. Es igual a la carga que está encerrada, que es mi carga puntual, dividido por las dos constantes. Y si ahora yo despejo, paso el 4πr cuadrado al otro lado, me queda que este es el campo. 1 sobre 4pi epsilon 0 epsilon, Q partido por R cuadrado. Este es el campo eléctrico de una carga puntual, que es básicamente Coulomb, la expresión. Ahora, veamos lo que pasa si es que yo tengo en el interior carga. En ese caso tengo que cuidarme porque si yo hago el ejercicio, acá afuera sigue siendo válido. Acá afuera yo voy a tener la esfera 4πr cuadrado, etcétera, y voy a obtener el mismo campo que hemos calculado. Pero si pongo esa esfera acá adentro, donde no hay carga, va a ser 0. Así que yo tengo el mismo resultado que tenía antes. Voy a volver atrás. Esta era la expresión para la carga puntual. Y ahora es la misma, exactamente la misma. Si la comparan, es la misma ecuación, excepto que ahora puse esta función rara acá atrás. Esto es una función, no es que sea teta un valor dado, es una función que se llama función, traducido al español, función pesada a un lado, heaviside, lado pesado, que significa que esta función, cuando el argumento, o sea, el teta de este argumento, el argumento es positivo, la función teta es 1. Si el argumento acá es negativo, la función teta es 0, pesada hacia el 1. Así que cuando el R es mayor que el R mayúscula, o sea, me encuentro acá afuera, porque recuerden que esto acá era el R mayúscula, así que aquí me encuentro acá afuera. En esos casos, este es mayor que este, es positivo, el teta lo puedo reemplazar por un 1. Puedo olvidarme de todo esto de acá y escribo un 1. O sea, esto acá, bueno, lo olvido y lo reemplazo por un 1 que no se escribe porque es multiplicado por 1 de lo mismo. Pero si el R minúscula es menor que el R, entonces esta función dice que es 0. Y eso equivale justamente a esta situación de acá. Así que de esta forma tengo lo que es el campo eléctrico de una carga o de una esfera conductora. Veamos ahora el caso de un alambre. En un caso de un alambre, voy a suponer un alambre infinito, yo tengo ahora este cilindro alrededor. Mi superficie de Gauss es un cilindro. Ahora, aquí hay que tener varias cosas presentes. Primero que todo, el cilindro está a un cierto radio R. Así que si yo aquí doy la vuelta completa, tengo que el perímetro es 2πr. El perímetro 2πr por la altura significaría que yo tengo la superficie que tengo acá afuera. Así que si yo necesito la superficie, va a ser 2πr por el L, que es la altura. En la ecuación que vamos a ver se usa todavía la letra H, así que va a aparecer como superficie 2πr por H, pero hay que entender que el H está representando al L. Ahora, en este caso la superficie acá está clara, pero aquí yo tengo una superficie adicional, que es πr cuadrado. Sin embargo, hay un pequeño pero, porque en esta parte de aquí, aquí el versor normal de la superficie va hacia afuera, paralelo a lo que es el campo. Pero aquí el versor, o sea, el vector normal de la superficie va hacia arriba, y acá abajo hacia abajo, que es ortogonal a lo que es el campo eléctrico. En consecuencia, tengo que el producto punto de un campo eléctrico que va radialmente con un versor que va en el sentido del eje, ese producto punto va a ser 0, porque recordemos que en la ecuación de Gauss yo tengo que el campo producto punto es el que tengo que considerar. Y si los dos son ortogonales, el producto punto es 0. En consecuencia, no va a haber contribuciones por este lado de acá ni este lado de acá. En consecuencia, yo debería tomar la ecuación de Gauss con dos superficies, la de acá, incluso con tres, la de acá afuera, la de acá arriba y la de acá abajo, pero estas otras dos me las puedo ahorrar porque sencillamente no va a haber contribución porque el campo acá tiene que ser necesariamente 0. Así que si yo ahora tomo la superficie, que aquí está como 2πr h, recuerden es el L, entonces yo puedo ahora introducir todavía otro concepto que es importante, que es el de carga, de densidad lineal de carga, que me va a servir para poder llegar a una ecuación más simple. Defino de que yo tengo una densidad de carga lineal, en que yo reparto la carga a lo largo del largo. Acuérdense que a la altura era el L, el largo. Así que la carga total dividido por el L me da esta nueva unidad, que es la densidad lineal de carga. Y si ahora yo junto todo esto para un alambre, no estoy suponiendo todavía que hay espacio dentro, no es un alambre hueco como conductor, entonces yo ahora tengo, primero que todo, de Gauss, me voy a quedar con esta variante, habría que haber usado la E1, S1 más E2, S2 más S3, S3, E3, pero dos
partes, la E2 y la E3, si quieren así, son 0, en consecuencia me quedé con esta versión simplificada. La superficie le voy a reemplazar por 2pi RL, porque tengo L como la altura, y el Q lo voy a despejar de acá, voy a escribir lambda por L. Entonces me va a quedar aquí 2pi RL, 2pi RL, y acá me va a quedar el L lambda. Los dos L se me simplifican y me queda esta expresión de acá. Este es el campo eléctrico de un alambre infinito que es muy delgado, no tiene un espacio interior. Aquí, si lo comparo con lo que teníamos antes de la esfera, este de acá iba como R, lo vamos a hacer la parte más fácil, como 1 sobre R cuadrado, y en el caso del alambre, yo me voy con 1 sobre R. O sea, este baja más lento. Hay contribuciones de todos lados que al final me van a generar un campo que es mucho más lento en el descenso porque no es 1 sobre R cuadrado, sino 1 sobre R. Así que este es el campo de un alambre. Y si ahora yo lo tomo como un cilindro hueco, en ese caso obviamente lo único que es diferente es que aquí aparece el famoso tema de que si el radio es mayor que el radio del cilindro, entonces esto es un 1 y tengo la clásica ecuación que acabamos de ver, pero si el radio es menor, me encuentro en el interior de un cilindro conductor, entonces dentro del cable el campo es 0. Veamos ahora otra situación, que es el caso de una esfera con carga, de una esfera homogénea, aislante. Eso significa que las cargas no se desplazan, las cargas están por todo el interior distribuidas. En ese caso, la situación cambia, porque si ahora yo defino en la parte de afuera una superficie de Gauss, ok, da lo mismo como están las cargas, voy a llegar a exactamente la misma relación que teníamos ya antes. Pero si lo hago adentro, y yo defino, por ejemplo, una esfera a esta altura de acá, va a depender de cuántas cargas hay en el interior de esta esfera. Así que lo primero vamos a ver lo que es la esfera aislante desde afuera. Obtengo obviamente esto, tengo la misma ecuación, la misma superficie, el 4pi r cuadrado, y el campo en consecuencia si yo lo despejo es este. Esto es si me encuentro fuera, o sea, por lo atrás, si me encuentro en esta parte, de acá. Pero en el interior tengo otra situación. En el interior tengo que ver cuál es la fracción. Entonces aquí lo que va a hacer, típica regla de 3, voy a tomar un volumen, voy a tomar un radio más pequeñito, es una esferita que tengo adentro, y tengo la esfera grande de afuera. La grande de afuera tiene un cierto volumen, la de adentro tiene otro volumen. La de adentro se calcula con R al cubo. O sea que acá arriba debería decir 4pi R al cubo tercio. Ese es el volumen de la esfera que está en el interior. Y acá abajo debería salir 4pi r al mayúscula al cubo tercios, que es el volumen de la de afuera. Ahora, como el 4pi tercios aparece tanto arriba como abajo, aquí está simplificado, y por eso que esto está como proporción de volúmenes, pero aparece solamente la parte de los radios. O sea, aquí me dice volumen del interior de la esferita dividido por el volumen exterior total. Y regla 3, la proporción en que se encuentran esto es la proporción como se encuentran las cargas. Así que si esto, por ejemplo, es el volumen de adentro, es el 20% del volumen total, 0,2, recordemos que hay que verlo como fracción, entonces 0,2 por la carga total me dice cuánto es la carga que está dentro. O sea, aquí yo digo proporción de los volúmenes multiplicado por la carga total, me indica la carga que está encerrada en el volumen más pequeño. Si ahora yo esto todo lo ensamblo, puedo llegar a lo que es el campo para el caso de una esfera aislante. En ese caso voy a tener la ley de Gauss nuevamente acá arriba, tengo S la superficie 4pi r cuadrado, tengo que el Q de acá lo voy a tener que reemplazar por esta expresión de aquí, donde este es el Q total, pero este es el Q justamente fraccional, el que está encerrado, entonces va a quedar un R al cubo acá. Al otro lado acá me va a quedar un R al cuadrado, así que de este R cuadrado y el R al cubo se me va a simplificar, me va a quedar solamente un R, y esta es la expresión final que estoy obteniendo. Es una expresión que va a crecer linealmente con el radio, porque es Q por R, y está dividido por el R al cubo. Cuando llego arriba al borde superior, al externo, y el R minúscula es R mayúscula, se me va a simplificar un R mayúscula y obtengo la típica ecuación que yo tengo para una masa puntual o algo, una carga puntual, perdón, y en consecuencia el campo exterior. Pero el interior crece linealmente, eso es lo que está diagramado de hecho acá. Crece el campo así y después decrece de esta forma. Este es el campo para una esfera aislante. Veamos ahora otro caso que es un plano infinito. En un plano infinito tengo algo similar a lo que teníamos en el cable. Me interesa ahora tener una carga que me permita trabajar con eso, porque el plano, como es infinito, tendría una carga infinita, pero yo lo puedo ver como densidad de carga. Y por eso yo defino ahora la carga que yo tengo dividido por la superficie que ocupa, y eso lo voy a llamar la densidad de carga por área, que es el sigma que tengo acá. Entonces ahora si yo armo para esta placa
la nueva situación, aquí en buenas cuentas, estoy simplificando, aquí habría que usar E1, S1 más E2, S2, porque tengo dos superficies, esta y la que está al otro lado de acá. Obviamente este nuevamente es normal, el campo va para allá, este es un vector normal, así que no hay contribuciones por las partes de afuera, pero sí hay una que va en esta dirección y la otra que va en la otra dirección, pero lo puedo reemplazar escribiendo un 2, porque son iguales. Entonces yo aquí podría escribir que estos son 2 veces esto. Entonces al escribir 2 veces la superficie, y acá voy a tener que el Q lo voy a reemplazar por sigma S, este 2 pasa aquí dividiendo, las superficies se simplifican, el 2 pasa dividiendo, y tengo que este es el campo de un plano infinito. Carga dividido por las constantes. Y todavía tengo la situación de dos placas, que también es importante, en que yo tengo aquí las líneas de campo dentro de las placas y hay líneas que van por fuera. Pero aquí hay la siguiente situación. Algunas cargas no son tan repelidas y buscan la superficie de acá afuera, y por eso generan estas líneas de campo por fuera. Sin embargo, si esto es suficientemente grande, voy a tener la siguiente simplificación. Yo tengo aquí en el interior de que este me genera un campo y este me está expulsando, o sea, me genera una fuerza que me repele y esta es una fuerza que me atrae. Estos dos campos están, o sea, estas dos fuerzas están tratando de llevar la carga en esa dirección. Sin embargo, este de acá tiene, como es una carga positiva, la que uno usa de prueba, esta es atraída por esta y sin embargo repelida por esta otra. Así que si me encuentro una distancia suficientemente grande donde esta distancia es pequeñita, acá afuera no voy a tener campo porque se me van a compensar. Lo mismo al lado de acá, también se van a compensar. Así que si yo armo una superficie aquí, la puedo armar de esta forma, voy a tener que aquí es 0 y aquí es un campo. Si la armo acá, acá llega, entra el campo, pero acá es 0. Y si la armo aquí, es 0 y 0. O sea que acá el campo hacia afuera es 0. Pero en el interior, yo ahora sí lo puedo calcular directamente nuevamente con esta expresión, en que voy a usar nuevamente la densidad de carga, porque estoy suponiendo que la densidad de carga es igual en ambas, pero son dos placas. Entonces ahora voy a estar puro por dentro, ya no tengo dos, importante. No tengo la de acá y la de acá, tengo puro la que está al lado de acá adentro. Esta tiene solamente aquí, esta superficie de Gauss tiene solamente esta parte acá que me interesa, esta es 0, porque dentro del conductor tengo 0. Y en ese caso voy a tener que es directamente esta ley donde aquí el sigma al despejarse me va a quedar como sigma S, se me simplifica en la S, no hay un número 2 y me queda sigma partido por las constantes epsilon. Este es el campo entre dos placas con cargas opuestas, iguales y opuestas. Estos son los ejemplos que cubren bastante los ejemplos que uno habitualmente usa para estudiar campos eléctricos en distintos sistemas que tienen distribuciones de carga.